puedan migrar o irse para buscar mejores horizontes y que sencillamente, por lo visto, hay un grupo de personas que se creen capaces de dirigir finalmente la vida de otras personas. La construcción misma de ese muro en el año 1961 ya significó, de hecho, la caída de la idea que se denomina del socialismo o el comunismo, que es su expresión práctica. Ahora, cuando cae el muro de Berlín, todos sabemos, en 1989, en realidad, y este fue un error que cometió, como sabemos, el filósofo Francis Fukuyama, cuando hablaba justamente sobre el fin de la historia. Y él se equivocó porque creyó que con la caída del muro de Berlín iba a triunfar ya de ese momento la idea de la democracia liberal, la idea del libre mercado, la idea de que los países iban a abrazar las instituciones más libres, pero no fue así. Enseguida, ese muro de Berlín que todavía estaba respirando los escombros de su caída, empezó a nuevamente a mutar. Y empezó a mutar hasta tanto que, por supuesto, la idea se volvió a considerar como algo que podía tener mejores resultados. Y así fue que apenas un año después de la caída, en 1989, ya se reúnen los antiguos filósofos. Muchos de ellos eran realmente personas muy preparadas en términos intelectuales y consideraron que el nuevo sistema, que debía llamarse nuevo socialismo del siglo XXI, se podía volver a aplicar en el mundo. Y eso fue un acontecimiento muy interesante porque se hizo en Brasil, en el Foro de San Pablo, porque en el Foro de San Pablo, además de estar los ideólogos de lo que sería el socialismo del siglo XXI, también estaban toda esa camada que tanto daño le hizo a la Iglesia Católica, por el cual, ¿verdad? La teología de la liberación, cuya elaboración ideológica se debe al padre Gutiérrez, lograron una anexión estratégica muy interesante. Es decir, apelar a la lucha por los pobres, la famosa opción por los pobres que hizo la iglesia o una parte de la iglesia, y finalmente lo que ellos denominaron un nuevo socialismo que ya no sería a través de la fuerza de las bayonetas, ya no sería a través de un muro, ya no sería a través de matarle a más de 100 millones de personas como hizo el comunismo, sino que iban a utilizar los mismos mecanismos de la democracia liberal, es decir, iban a ingresar al ruedo político, pero con una agenda determinada. En consecuencia, ellos empezaron a pergeñar una nueva forma de concebir la sociedad, utilizando los mecanismos del capitalismo liberal, es decir, la democracia representativa todavía, lo que se denomina finalmente el control del poder, pero todo de fachada. Y allí es donde el socialismo del siglo XXI empieza a mostrarse tal como es, porque el objetivo es finalmente, en primer lugar, la redistribución de la riqueza, número uno, encontrar a un enemigo común por el cual las personas puedan identificarse, que era precisamente el capitalismo liberal, que lo único que hacía, según ellos, enriquecer a unos cuantos y para empobrecer a otros. Y otra cuestión muy importante que ya le anexan en la década de 1990, lo que es más interesante y que después va a derivar en lo que voy a hablar, el nuevo orden. Ya en la década de 1990, cuando todavía estaban los escombros del muro ahí, muy cerca, el Foro de San Pablo habla de un tema importante, habla de la educación. Desde luego que eso ya venía bajo la influencia, como sabemos, de Gramsci, donde él establecía que para destruir o cambiar este estado de cosas había que influir
en los niños, en los jóvenes, en su modo de reflexión, en su modo finalmente de concebir todo lo que se denomina el proceso político, el proceso cultural. Y ahí es donde ciertamente el Foro de San Pablo encuentra lo que estratégicamente se puede decir es realmente auspicioso o bastante elogiable. Ellos unieron la cuestión política, la cuestión económica y la cuestión educativa. Y cuando unieron esos tres elementos, desde luego encontraron una beta interesante para seguir explicando que esta situación por la cual pasa el mundo no puede continuar porque sencillamente esto va a terminar finalmente en una catástrofe. O sea, los viejos principios del socialismo de Marx y Engels, 1848, cuando escriben el Manifiesto Comunista, son los mismos que estableció el Foro de San Pablo en 1990-91, solamente que ahora fue modernizado con un lenguaje discursivo diferente. Y el lenguaje discursivo es lo que se denomina el postmarxismo. Y el postmarxismo es sencillamente ya no enfocarse tanto en lo que se denomina la lucha de clase entre proletarios y burgueses, entre lo que ellos denominan el capitalismo explotador, sino que encontrar lo que este postmarxismo señala como un enemigo común creando conflictos permanentes en todas las áreas. Por ejemplo, en el área económica, tratar de que la población se percate que la causa de su pobreza se debe a que la gente más rica no contribuye lo suficiente, es decir, que tienen que pagar más impuestos. Desde el punto de vista político, que la democracia representativa debería migrar a la democracia participativa, es decir, la democracia que se debe hacer en las plazas, la democracia de la muchedumbre, la democracia de lo que se denomina de la gente de manera directa para que pueda a mano alzada decidir algo sin importar finalmente lo que diga la minoría. Y desde el punto de vista cultural, desde luego le agregaron un tema que básicamente pasó desapercibido muchas veces por muchos pensadores liberales, pero que hay que siempre tomar en cuenta. Para destruir una sociedad, para modificar una forma de concebir finalmente la civilización, hay que tocar de una manera muy concreta lo que se denomina el concepto cultural de la familia. Porque si yo puedo de alguna manera menguar, disminuir la influencia de la familia como educadora finalmente de los hijos, pues lo que voy a tener es un control que se va a venir desde los primeros inicios en la formación de los niños. Y cuando los niños son formados, desde luego, ya desde la primera infancia, en los primeros años, desde luego, cuando llegan a la etapa de la adolescencia, se convierten sencillamente en personas que han recibido una sola forma de entender el proceso social, una sola forma de entender finalmente los cambios y las grandes transformaciones a través y siempre de más intervencionismo estatal. Esto es básicamente esos nuevos muros de Berlín que se fueron construyendo. Política, economía, cultura, familia. Desde luego, ¿verdad? ¿Dónde está ahí la cuestión del nuevo orden? Pues muy sencillo. El nuevo orden nace, de hecho, ya antes de culminada la Segunda Guerra Mundial. Todas las personas creíamos, o el ser humano creyó necesario, que no tendría que haber otra tercera guerra mundial. Entonces las Naciones Unidas
emergente en ese momento que venía a reemplazar a la sociedad de naciones que había fracasado, por cierto, ¿verdad? Por eso justamente vino la Segunda Guerra Mundial y había fracasado, requería de algunos cambios y en consecuencia, para modificar la posibilidad de que haya una nueva conflagración mundial, pues las Naciones Unidas tenía que convertirse en una entidad supranacional, una entidad, y acá viene el punto, digamos, relevante de esta cuestión que nos va a llevar al nuevo orden. El concepto supranacional significa que los organismos internacionales, y empezando por las Naciones Unidas, adquieren un rol preponderante y superior incluso a lo que se denomina el constitucionalismo, es decir, a la Carta de Derechos que tiene un Estado determinado. Y así, de esa manera, cuando las Naciones Unidas empiezan a tener cada vez mayor influencia, bajo el pretexto de que ya no teníamos que tener más guerras mundiales, y para evitar nuevas guerras mundiales teníamos que indudablemente terminar con la pobreza, con la desigualdad social, con las grandes injusticias sociales, le fueron agregando algunos términos que, por cierto, son sumamente interesantes de analizar. Lo primero que en las primeras convenciones o acuerdos en que se hicieron las Naciones Unidas, ellos le agregaron el término la justicia social. Antes, en términos clásicos, la justicia, como sabemos, es una sola, dar a cada uno lo suyo y concebir la sociedad de acuerdo finalmente al mérito, al trabajo, al estudio. Pero al agregarle el término justicia social, que proviene de la filosofía fabiana, pues ellos lo que hicieron es precisamente darle a entender que la justicia debía ser de alguna manera establecida de acuerdo a los cánones, de acuerdo a la línea que algunas personas debían establecer previamente. Y ahí surgió, lamentablemente, ¿verdad?, esta cuestión de que a los países pobres se le tenía que ayudar con multimillonarias sumas de dinero. Y así ocurrió que en la década especialmente del 50 los países subdesarrollados en particular, y eso sucedió, se hizo ese gran experimento en África, donde se les otorgó, pero millones, millones de dólares de dinero en forma de endeudamiento, terminó sencillamente en hacer exactamente lo contrario. Los países se empobrecieron todavía más y un grupo de políticos y burócratas, por supuesto, se volvieron muy ricos. Peter Bauer, que es un gran estudioso de este tema, demuestra precisamente que la capacidad de endeudamiento de los países subdesarrollados ha sido tan grande que prácticamente se comió casi tres Productos Internos Brutos de cada país pobre y que lo único que hizo fue enriquecer precisamente a un grupo de privilegiados. ¿Qué tiene que ver esta presentación que acabo de hacer con ese viejo muro de Berlín y el nuevo orden? Pues que ambos, tanto el viejo muro de Berlín, que implicaba intolerancia, que implicaba que algunos tenían que decidir que otras personas no podían cruzar al otro lado, y que este nuevo orden, al final y al cabo, también en el fondo era la misma cosa, porque algunos tenían que decidir que los países podían de esta manera progresar, modificando el sistema educativo, la cultura, que se hizo también con el Foro de San Pablo, tienen algo en común que es muy importante y que es la característica del nuevo orden: la concentración del poder. La concentración del poder, como sabemos, implica necesariamente contar con recursos financieros. No hay en la historia, si uno analiza la historia de Grecia, especialmente la historia de Esparta, y analiza después la historia de la tradición romana, especialmente del imperio, que la concentración del poder requiere inexorablemente de controlar los factores de producción.
¿Cuáles son los factores de producción? Bueno, eso lo sabemos todos. Capital, trabajo, tierra. Solamente que ahora, con este nuevo modelo, digamos, de vida que vamos teniendo y como sabemos, ya no son suficientes el capital, el trabajo y la tierra tener controlado esos factores que son importantes de luego, sino que se agrega otro factor de producción, el conocimiento. Y el conocimiento, ¿dónde se obtiene? Y pues se obtiene desde la educación, o mejor dicho, desde el proceso de instrucción. Si yo controlo la instrucción, controlo el conocimiento, pues los factores de producción, el capital, el trabajo y la tierra, de alguna manera van a estar y de hecho están supeditados a ese conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Pues el conocimiento de que hay que concentrar el poder. Y cuando se concentra el poder, y esto la historia ha demostrado de manera indubitable, la concentración del poder lleva inexorablemente a un grado directo, primero de autoritarismo y de corrupción. Vamos a detenernos en el tema del autoritarismo. Una persona o un grupo de personas, cuando obtienen los factores de producción, capital, trabajo, tierra y conocimiento, y los dispone para sí y ante sí, inexorablemente tiene una característica. Concentración del poder le lleva a creer que puede desde ese momento impedir cualquier forma de manifestación en contra de lo que ellos dispongan. Es decir, cualquier persona, organización o incluso Estado que quiera de alguna manera anteponerse a lo que esa concentración del poder cada vez más fuerte, ¿verdad? En donde hay una suerte de alianza de instituciones privadas con las Naciones Unidas, pues lo que vamos a tener es sencillamente que esa concentración del poder se vuelve precisamente en directa conflagración con los derechos que denominamos los derechos individuales. No puede haber concentración del poder que no atente contra la libertad de las personas, porque la concentración del poder detesta que las personas puedan elegir por sí mismas, detestan la concentración del poder y más todavía si quiere tener hegemonía mundial, que los estados decidan bajo su propio concepto de soberanía, porque sencillamente la soberanía implicaría independencia de ese poder. A su vez, esa concentración del poder implica igualmente que esa gran fuerza política económica que se va gestando tiene como objetivo, desde luego, establecer lo que se denomina una agenda. Y como la agenda todavía no estaba escrita de una manera así, más bien clara y textual, la agenda estaba, la agenda siempre existió, la agenda de la concentración del poder, la agenda del colectivismo, la agenda del socialismo, siempre existió en las mentes de las personas que creen en lo que se denomina el constructivismo, es decir, que quieren crear una nueva sociedad de acuerdo a lo que ellos creen y por supuesto tenemos que nosotros aceptar lo que ellos dicen. Eso siempre existió y va a existir hasta el final de los tiempos. Pensemos nomás y siempre suelo recordar, por ejemplo, a Licurgo, el primer legislador griego en Atenas, ¿verdad? Que él quería cambiar el mundo a través de leyes que según él eran las más justas y necesarias. Y eso, por supuesto, mirándolo bien, nosotros podemos hoy en día decir que cuando una persona cree que la ley que él va a crear y que va de luego a imponer es lo más justo y necesario, es más justo y necesario para lo que él considera es justo y necesario, y no necesariamente para los demás que puedan estar creyendo algo Disculpame, diferente. doctor. Me repetí el nombre de ese loco porque digno de ser llamado, o sea, ponerla a la par de Mengeles. Don Mengele que ha hecho una especie de domingo sabio al lado de este. ¿Cómo se Se llamaba? llama Licurgo. Eh, Licurgo.
Contá un poco más de él. ¿Qué año fue o sea, cuándo nació? Bueno, no sé exactamente qué año nació ahora mismo, ¿verdad? Pero él fue el primer legislador de Grecia. Entre paréntesis, porque no quiero nomás perder el hilo conductor de lo que estaba diciendo, pero entre Cierto, cierto. paréntesis nomás, ¿verdad? Hay que entender el proceso de la civilización empieza, como sabemos, en Grecia, y Grecia tiene dos vertientes, ¿verdad? Una que es más basada en la libertad, en el respeto de los individuos, que es precisamente Atenas. Y la otra, que no es precisamente muy adepta a la libertad y a la reflexión, que es Esparta. En Esparta, como sabemos, los niños ya eran educados para ir a la guerra y a someterse finalmente a los dictados de la persona que los guiaba. En cambio, en Atenas se respetó durante casi 180 años aproximadamente la propiedad privada, se respetó que las familias puedan educar a sus hijos. Consecuencias son dos civilizaciones absolutamente diferentes, ¿verdad? Lamentablemente la fuerza bruta de los espartanos, como sabemos, al final triunfó, pero no porque eran mejores, sino eran en mayor cantidad. Lo mismo sucedió también cuando cae la República Romana, ¿verdad? Pero quiero volver al tema que estaba desarrollando del nuevo orden, ¿verdad? El nuevo orden nace básicamente ya como un documento expresado de una manera más concreta. En primer lugar, ciertamente con la creación de las mismas Naciones Unidas, donde el propósito era crear una entidad supranacional que supuestamente no iba a estar por encima de la Constitución, pero que en el fondo el objetivo era ese, porque el objetivo era anexar las Naciones Unidas con un documento que tardó mucho tiempo en hacerse. Fue motivo de mucha reflexión, fue motivo de mucho debate entre todos estos personajes que quieren nomás dirigir la vida de la gente y que se llama Agenda 2030. La Agenda 2030, cuando uno lo lee, y es interesante un poco bajar ese documento, uno se va a percatar que de su forma de expresión lingüística realmente es de alto nivel. Está muy bien escrita, tiene documentaciones muy interesantes y objetivos, digamos, igualmente bienhechores para todos aparentemente. Pero el problema, como yo suelo insistir, todo nosotros podemos desear. Creo que todas las personas deseamos tener una mejor educación. Todos deseamos que los pobres salgan lo más rápidamente de su pobreza. Todos deseamos que haya una mejor salud. Todos deseamos que no haya más guerras. Todos deseamos que los países pobres salgan lo más rápidamente de su desarrollo, etcétera. El problema está en el cómo. ¿Cómo vamos a lograr finalmente esos objetivos? Y ahí viene lo que se denominan los objetivos de la Agenda 2030. Y los objetivos de la Agenda 2030, y voy a tomar un ejemplo entre los muchos, voy a citar algunos ejemplos, pero para que se entienda, ¿verdad? Y nos va a llevar al tema finalmente de la vacuna, a lo que quiero llegar finalmente. El objetivo del 2030 es, de luego, una sociedad prácticamente en la que todos hayan conseguido un nivel de vida superior. ¿Cómo se va a lograr ese nivel de vida superior? El primer objetivo para lograr un sistema de vida superior en el planeta Tierra, en el mundo, es que esto no se va a lograr si los países siguen manteniendo sus propias independencias, es decir, sus propias soberanías. Tenemos que de alguna manera aglutinar todos estos objetivos en un órgano superior que de alguna manera vaya controlando que esos objetivos se hagan realidad. Y ahí viene la cuestión, en primer lugar.
que se les ocurrió de una manera, hay que ser sinceros, magistralmente deseado, la moneda única. La moneda única se refleja en los estudios de muchos economistas muy connotados, ¿verdad? En donde la pretensión es que si teniendo una moneda única en una gran región, pues sencillamente el comercio sería mucho más rápido. Desde luego, eso es algo que cualquier persona sabe porque al tener una sola moneda, las transacciones que se harían entre países y otros se vuelven totalmente mucho más rápido y eficiente. Es decir, el euro que se utiliza en Francia, el euro que se utiliza en Italia y el euro que se utiliza en Alemania o en España. Y en consecuencia, ¿verdad? Las fluctuaciones de la economía no son tan grandes. El problema nomás está que la moneda única implica un control de un ente superior, y ese es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo controla esa moneda única y de esa manera puede tocar las tasas de interés y de ese modo, desde luego, empobrecer un poco más a ciertas regiones o a ciertos países de Europa o de alguna manera darles mayor movilidad en su economía. Y al tener esa moneda única y al ser controlado desde un centro decisorio, estamos hablando de concentración del poder. Concentración del poder, que vuelvo a insistir, es concentración político-económico y cultural. Concentración del poder que implica necesariamente que algunas personas van a ejecutar esa ejecución, esa concentración del poder. No es que eso se hace de manera instantánea o como se dice directamente sin ningún tipo de proyecto o planificación. Está planificado y la planificación lleva inexorablemente a que esa concentración del poder que conlleva el manejo de la moneda que te permite bajar o no las tasas de interés, que te permiten elevar o no las importaciones y las exportaciones, conducen finalmente a que esa zona se convierta en una zona proteccionista. Ese fue el motivo por el cual Inglaterra no ingresó precisamente a la Unión Europea. ¿Y por qué Inglaterra no ingresó a la Unión Europea? Porque sencillamente ya en ese momento y por fortuna, Friedrich von Hayek especialmente, ¿verdad? Había hablado en su momento con varios políticos ingleses y sobre todo de la Commonwealth, en donde ellos le decían que el objetivo era, le decía Hayek, que la moneda única será eficiente en términos de las transacciones, como le estaba diciendo, pero que en términos justamente de una concentración del poder haría elevar todavía más el grado de discrecionalidad e incluso de arbitrariedad. Y por eso es que al final el Brexit, que fue una reacción del pueblo inglés contra, no contra Europa en sí misma, porque Inglaterra es Europa, ciertamente. La reacción fue contra la Unión Europea que se estaba convirtiendo y se está cada vez más fuerte en un órgano, en una institución que aglutina a varios países, en donde prácticamente los países van perdiendo su concepto de soberanía. Y al perder su concepto de soberanía, pues sencillamente es el campo fértil para hacer ingresar un nuevo tipo de cultura. Y al hacer ingresar un nuevo tipo de cultura, nosotros tenemos que hacer unas modificaciones en la educación, metiendo la ideología de género para romper definitivamente con la tradición que le caracteriza a Europa, que es la tradición judeo-cristiana. Si nosotros destruimos la tradición judeo-cristiana, pues lo que vamos a estar es haciéndole perder a la Europa que tanto hizo por la civilización occidental, perder su sentido de pertenencia. Y al hacer perder su sentido de pertenencia, sencillamente lo que hay que hacer es también lo que se denomina hacerle desconocer de su propia historia. La cultura de la cancelación
implica precisamente eso. Va haciéndole perder su sentido de pertenencia, su sentido de la historia, su sentido de que procedemos de una tradición judeocristiana para finalmente hacer de las personas propensas a un nuevo tipo de vida. Un nuevo tipo de vida donde se practica no precisamente el conservadurismo, donde se tiene hasta un odio hacia la religión, especialmente cristiana, se tiene una gran afectación y de odio casi prácticamente al género construido bajo la naturaleza de hombre y mujer. Entonces viene el tema de que el ser humano es, o el sexo viene a través de una construcción social. En Argentina ya tienen, por ejemplo, el sexo binario, como ustedes saben, ¿verdad? Y se viene el nuevo tipo de lenguaje, el famoso que nosotros conocemos, ¿verdad? Donde se le agrega el todes y de todas esas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace eso? Convierte a la sociedad en una sociedad de personas, obviamente, que habiendo perdido su sentido de pertenencia, su sentido de historia, su sentido del conservar tradiciones y costumbres, se convierte en una sociedad débil, en una sociedad que ya no se reconoce en su historia, sino que sencillamente quiere vivir la vida así como la gente vive, sin ningún tipo finalmente de responsabilidad. Y ahí viene la cuestión clave en en esta cuestión del nuevo orden. Si se le despoja a las personas de su sentido de pertenencia, de historia, pues las personas lo que se convierten en, son finalmente en personas sumisas y dóciles a cualquier situación que pueda venirse a través de supuestamente proteger su seguridad. Porque el de la libertad ya lo están, de alguna manera ya lo van perdiendo. Prefieren la seguridad antes que la libertad. Y en consecuencia, y ahí viene el tema de la pandemia. Cuando sobreviene la pandemia, como un gran experimento que se realiza en la humanidad, lo que se viene es el, uno de los últimos pasos, yo diría el penúltimo o antepenúltimo, mejor dicho, paso para el control total por parte de los organismos, de ciertos organismos internacionales y de las Naciones Unidas, la OMS, Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, de las decisiones que van a tomar las personas y los individuos. Y en consecuencia, viene la pandemia y obviamente sobreviene cada vez una mayor concentración del poder. Y habiendo concentración del poder, esa concentración del poder dice que a partir de ahora todas las personas tienen que vacunarse. Los que no se vacunan son enemigos. Los que no se vacunan, pues tienen que ser relegados. Los que no se vacunan no pueden entrar en los lugares públicos. En efecto, así como lo quería el senador, este, ¿cómo se llama? Ramírez, Hugo Ramírez, ¿verdad? O sea, separar a los no vacunados de los centros públicos, y hablo concretamente de Paraguay, ¿verdad? O la de Ortiz, ¿verdad? Donde no se le daría ningún tipo de ayuda para aquellos que caen enfermos, por ejemplo, ¿verdad? En realidad el más peligroso es el de Ramírez. De hecho, a nivel internacional está ocurriendo. En Austria, como ustedes saben, el control es prácticamente ya casi absoluto y entonces salen las nuevas Gestapo, las nuevas SS, la Schutzstaffel, a decirle a la gente que obviamente o tienen que tener el tapaboca o directamente si no tienen lo que se llama el pase sanitario no pueden estar en ciertos lugares y menos todavía van a viajar hacia otros sitios. Y en conclusión, y termino para si alguien quiere hacer una pregunta, el antiguo muro de Berlín ha mutado hacia nuevos muros que son hoy en día, al principio fueron invisibles, pero ahora ya se han vuelto visibles. Por fortuna, la sabiduría de las personas que de alguna manera escudriñamos y tratamos, desde luego, de entender el proceso de lo que se denomina la civilización, nos damos cuenta que estamos ante un gran peligro.
Ellos están construyendo un reino del mal. Ellos están construyendo un reino para ellos. Los que pensamos diferente, los que creemos que hay algo que no nos gusta aquí en este tema, los que creemos en una verdadera economía de mercado, no en una economía de fachada como la que ellos quieren establecer, los que creemos que ya no tenemos que seguir dándole impuestos y más endeudamiento para que el Estado finalmente utilice nuestro dinero para armar su propio ejército y luego ya meterse en nuestras casas y llevarnos a campos de concentraciones, pues sencillamente nosotros somos sus adversarios. Y vamos a seguir siendo sus adversarios porque esto es una cuestión finalmente que nos divide entre los que amamos la libertad, la vida, la propiedad privada, la civilización, los que amamos nuestras tradiciones y nuestras costumbres, y los que detestan finalmente al individuo y se creen superiores a los demás. Ellos son el nuevo fascismo, ellos son los nuevos redentores y en realidad ellos quieren ser nuestros verdugos. No tenemos que permitir dentro de nuestras posibilidades de que ello ocurra. Seamos reflexivos, seamos críticos, antepongamos, por supuesto, siempre nuestra crítica y nuestras propuestas para enfrentar este asedio, porque lo que ellos están haciendo, ese gran reino del mal, pretende sencillamente aniquilar, acallar primero, ponerlo hacia un lugar y directamente aniquilarlo finalmente, porque ese es el objetivo final, crear su nuevo Edén. De hecho, uno de los documentos por el cual habla precisamente del famoso cambio climático es crear un nuevo Edén, donde toda la tierra va a volver a ser verde, pero de acuerdo, por supuesto, a los arbitrios que ellos consideran. Y ahí vienen, desde luego, con ideas tan antojadizas como las que van a destruir finalmente a los países como Paraguay, donde van a ralentizar la economía para que ya no comamos, por ejemplo, carne. Y esto no es una cuestión que uno inventa. El Foro Económico Mundial que se reunió en enero del año 2021, es decir, de este año, dice en ese documento que la emisión, por ejemplo, de CO2, de oxígeno, lo que va a acarrear es sencillamente que finalmente nosotros tengamos que ir migrando a una nueva forma de producción agropecuaria, en donde se va a tener que disminuir la producción, por ejemplo, de la carne, de la soja, etcétera, porque lo que estamos es provocando sencillamente cada vez más emisiones que afectan la capa de ozono, etcétera, etcétera. Y ahí viene el último dato, la última cuestión, ¿verdad? Que quiero señalar. Toda forma de idea que pretenda concentrar el poder en pocas manos y que quiera decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer en desmedro de nuestra libertad, va y seguirá siendo un peligro en cualquier sociedad, aún la sociedad más desarrollada. Y fíjense que esto nace en las sociedades más desarrolladas. Por eso es lo que nos oponemos al control finalmente de este tema de los no vacunados, al control de lo que nos oponemos a que finalmente sean segregados, finalmente estas personas que no están vacunadas, etcétera, ¿verdad? Pues ellas también tienen el derecho a decidir por sus propias vías, desde luego, tomando en cuenta siempre que no hay que dañar tampoco a otras personas. Esa sería la introducción, digamos, de este tema que es obviamente más extenso y que tiene otras derivaciones de otro tipo, pero como para compartir, aquí termino en esta ocasión. Muchas gracias, querido Víctor. Yo quería hacer una pregunta. Hace rato mencionabas que todo esto de la
por ejemplo, el pase sanitario era uno de los últimos pasos antes de lo que sería el control total. ¿Cuál sería el panorama de ese control total al que hacías referencia? El control total es tener un único gobierno mundial. O sea, van a haber siempre, van a existir siempre los estados, pero van a depender de un gobierno que no va a ser un gobierno visible en el sentido de que va a tener el concepto clásico que nosotros conocemos. No va a ser un territorio, no va a ser una organización así jurídica establecida en un lugar determinado, sino que van a ser decisiones que se van a tomar desde las Naciones Unidas, la OMS, etcétera, etcétera, para cambiar, por ejemplo, todo el tema de la educación, para cambiar todo el tema del respeto a la religión, del respeto a las tradiciones y costumbres. Y por lo tanto, las personas van a estar finalmente viviendo probablemente mejor en cuanto que obviamente el nivel de vida va a ser siempre alto en muchos países, pero en los países subdesarrollados va a crear un gran problema, ¿verdad? Van a ser cada vez más pauperizadas y en consecuencia el debilitamiento va a ser tan grande que van a depender de esas sociedades más desarrolladas. Y ahí ya es bien hacer el control total que viene a través de de esa concentración del poder que había dicho. Y la concentración del poder requiere de algo también muy importante que hay que agregar, que se llama la vigilancia. Es lo que es el famoso Gran Hermano, ¿verdad? El Big Brother, de George Orwell, 1984, una novela distópica, era interesantísima, que de una manera magistral se adelanta a unas cuestiones que son interesantísimo para observar porque lo que estamos viendo que está ocurriendo. Es decir, la concentración del poder implica el manejo de información y el manejo de información significa que también vamos a ser cada vez más vigilados. Y la vigilancia va a venir por diversos motivos, ¿verdad? La tecnología permite también ser un instrumento que puede ser benigno, pero también se puede estar al servicio precisamente de esa concentración para que finalmente conozcan dónde estamos, qué pensamos y sobre todas las cosas, si les decimos algo, como ya está ocurriendo, sencillamente nos saquen de algunas redes sociales para no finalmente manifestar lo que uno piensa sobre un tema. Que sería lo que hoy tenemos, la cultura de la cancelación. Así mismo, Yo esa quiero, es una manifestación nomás, pero esto va a ir creciendo. Si nosotros nos enfrentamos a esta situación, esto va a ir creciendo de una manera tal que al final, y esto es muy interesante porque la historia demostró esto. No quiero no me olvidar, pues de repente de verdad, hay tantas cosas por decir, pero yo quiero nomás recordarles que cuando Roma perdió su república, su preciosa república, por cierto, ¿verdad? Eh, los pensadores que querían mantener la república se percataron de algo. Los romanos que habían tenido su plenitud económica, cultural, educativa, etcétera, en la república, fueron subyugados por la idea de que alguien o un pequeño grupo de personas podía ya dirigirles. Cuando se trató de advertir a la sociedad romana que ese era un mal camino y que debía mantenerse la república, ya fue tarde. Y la respuesta más interesante que puede llegar a ocurrir hoy en el siglo XXI es lo siguiente. Cuando la gente ya no tenga posibilidad y ya no se manifieste escribiendo, hablando, etcétera, contra este nuevo orden, quiere decir que la gente ya se acostumbró a la servidumbre. Por eso cayó Roma. Se le despoja a la persona de su propiedad sin darse cuenta, se le endeuda cada vez más a las naciones, se vuelven deudores dependientes, se les cambia las mallas curriculares para destruir a la familia y desde luego
se les advierte que si no se vacunan, van a ser puestos en ciertos lugares para no supuestamente contaminar a los demás. Ahí estamos, y cuando no hay una oposición contra a eso, estamos en el estadio de servidumbre. Muchas gracias por tu respuesta, Víctor. Antes de pasar el micrófono a las personas que quieren hacer preguntas, quiero pedirles que por favor sean preguntas bien precisas y no tomarse mucho tiempo, ya que después seguro van a haber personas que también van a querer el micrófono. Y bueno, eso. Alan y después Germán, adelante. Muchas gracias, Marchi. Excelente, como siempre, la disertación de Víctor. Más que una pregunta, es solo un comentario para rectificar una cuestión histórica. O sea, Licurgo era de espartano, no ateniense, y en Esparta sí tenían incluso mayor libertad económica que en Atenas. De hecho, las mujeres podían también tener esa libertad y tenían, o sea, el balance de poder estaba muy bien regulado. Tenían una biarquía, tenían dos reyes, pero también estaban los éforos. Los reyes eran básicamente simbólicos. Es muy interesante porque después Atenas se convierte en la parte imperial y justamente Alejandro viene de ese modelo. En Roma ocurre lo mismo. La república realmente no termina con el imperio. Eso es algo que después, o sea, nunca hay una constitución. Lo que sí, la mayoría al leer a Cicerón y eso tenían miedo no del imperio, sino de la monarquía. El monarca, en contraparte de la república, es el poseedor de las riquezas. Acuérdense que anteriormente, por ejemplo, los reyes podían, al casarse, heredar o vender sus reinos o parte de sus reinos. O sea, básicamente era de ellos. O sea que hoy día ya nos cuesta eso entender porque la monarquía es más simbólica ya hoy día. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Víctor, solamente rectificar esa parte histórica. Y más que nada, yo creo que es importante, ya que habló de Orwell, también recordar a Huxley. Yo creo que nuestra sociedad se está dirigiendo más hacia ese modelo de distopía, el Brave New World, creo que en español se llama Un Mundo Feliz, algo así. Y es muy importante porque ese es el modelo que nosotros estamos teniendo hoy día. Peacock creo que está ya una serie que muestra el modelo ese, donde nadie es poseedor de nada, sino la gente es feliz. Y fíjense otra cosa muy interesante. En 1984, la novela de Orwell, el Estado es es quien controla. Sin embargo, en la otra distopía, en la de Huxley, son los mismos ciudadanos. Y fíjense que ahora somos nosotros quienes estamos peleando contra nosotros mismos. O sea, ciudadanos contra ciudadanos, no es el Estado. El debate que se lleva ahora sobre segregación son los mismos ciudadanos los que están diciendo no, tienen que segregarse a y a este no. O sea, es verdad, aparece el Estado, pero casi simbólicamente, eh, pero son, o sea, a través de los periodistas, es a través de la gente, los internautas, es la gente misma. Y es la gente misma otra vez la que ofrece toda su información al Estado, o sea, no directamente al Estado, pero imagínense, en Facebook la gente publica toda su vida social. O sea, toda nuestra información nosotros mismos vamos sometiéndola y aceptando las reglas justamente que ellos nos imponen, entre eso las regulaciones del lenguaje. Entonces, es recomendado, o sea, les recomiendo que lean también la otra distopía, la de Huxley, Un Mundo Feliz, que a mi criterio es la distopía a la que nos están llevando hoy día. Pero muchas gracias nuevamente a Víctor, excelente su disertación. Sí, gracias, Alan. Quería nomás aclarar algo. Yo cuando hablé de Licurgo, hablé precisamente que él era espartano, no era ateniense. Y la diferencia justamente entre Esparta y Atenas era precisamente que en Atenas
habían y se habían establecido los primeros vestigios, las primeras fundaciones de lo que se denomina la libertad responsable. Y a diferencia precisamente de Esparta, que lamentablemente por una cuestión de inicio de lo que se denomina la expansión de su territorio, ellos le enseñaban ya a los niños a ser guerreros, pero no solamente a ser guerreros desde niños, que por ahí por cuestiones precisamente de la época podría de alguna manera entenderse, sino porque le sustraían, le sustraían a los 7 años del seno de la familia para ser de alguna manera adiestrados, no solamente en el arte de la guerra, sino que con el propósito de obedecer al dictador de turno. Por eso es que Licurgo, que era un espartano, vuelvo a sostener que no era presidente ateniense, tiene ese objetivo, legislar una nueva sociedad en la que se pueda comulgar dos cuestiones: la felicidad de todos, en la que nadie salga rezagado, pero donde todos sean iguales, no ante la ley, sino iguales ante el mandamás de turno. Por eso que la primera respuesta en la famosa batalla de las Termópilas, en los griegos, ellos se daban cuenta, y eso justamente lo cuentan los primeros poetas griegos de la época, de los atenienses en este caso, que los atenienses ganaban las batallas porque ellos sabían que cuando volvían de las batallas, ellos volvían a su propiedad privada, y porque iban a la batalla, lo hacían también para que sus hijos puedan elegir lo que quieran hacer de sus vidas, en el sentido de que si va a ser artista, si va a ser un poeta, si va a ser un filósofo o si quiere ser un soldado, que sea él el que elija y no precisamente el gran legislador que de antemano sabía ya lo que a los otros les convenía. Esa diferencia ateniense y espartana es la que hoy se está perdiendo. Y como se está perdiendo, desde luego, lo que tenemos es que cada vez más los legisladores, y les cito concretamente a nuestros legisladores paraguayos para no irnos a otros países, como la de Ramírez y la de Ortiz, Ramírez de la ANR y Ortiz del PLRA, actúan exactamente de ese modo. Actúan con la intención de dirigir la vida de los demás, pero con una metodología que es todavía mucho más nefasta y que nosotros los paraguayos no tenemos que perder de vista. Y esto lo dijeron los dos proyectistas de esta ley, que en realidad son los que presentan. Ellos son apenas títeres de otras cuestiones que también podemos hablar. Ellos dicen que para establecer estas leyes, lo que nosotros tenemos que es decir nomás que los no vacunados a partir de ahora no van a entrar ya en los lugares públicos. Pero para que esa ley pueda ser promulgada, en este caso aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, lo que tenemos que es enviar nomás y que el Congreso trate esa ley, y que si la mayoría aprueba, se debe convertir en ley, lo cual es anatema y contrario a la formación de la legislación. La legislación, en el sentido de Licurgo, en el sentido precisamente incorrecto de lo que es la ley, es creer que una norma jurídica puede ser hecha de acuerdo a la imagen y semejanza de la mayoría que decide sobre la minoría en menoscabo de su libertad y su propiedad. Esa tradición espartana de Licurgo es la que nuevamente emerge, y estamos dejando de lado la influencia especialmente de Pericles que estableció la idea
de que hay que respetar la privacidad y la propiedad de las personas y que no deberíamos ser, de alguna manera, pensar en lo que hace nuestro vecino si ese vecino no me está causando daño. Esa tradición que viene a ser acompañada luego con la tradición judeo-cristiana tiene una cuestión eminentemente humanista. ¿Y por qué humanista? Porque en la tradición judeo-cristiana se respeta la suerte y se trata de corregir la suerte del desvalido. Se respeta y se considera la compasión por los más pobres como un valor moral que nosotros no tenemos que perder, que hay que respetar al hombre y a la mujer común de la calle, aunque no tengan ningún título académico, porque esa cuestión de considerar que hay que tener títulos académicos o de alguna manera alguna preparación para separarles a los otros, porque supuestamente son ignorantes, esa es una cuestión eminentemente autoritaria, emergente desde luego con la necesidad de que solamente los que entienden la cuestión pueden finalmente aceptar y ser parte de ese reino del mal que le estaba diciendo. Ese es un reino que se está construyendo lentamente y que va a levantar no un muro de Berlín, va a levantar un muro tan grande que el muro va a ser tan grande y tan alto que algunos van a quedar fuera y otros van a quedar dentro. Los que creemos en que la tradición de la libertad no es Esparta, sino que es Atenas. Lo que creemos en la república y no en la monarquía ni en el imperio. Lo que creemos en la constitución de la libertad y no en la ley y las reglamentaciones. Lo que creemos en los derechos naturales, que son superiores y anteriores al Estado. Los que creemos en eso tenemos finalmente una gran diferencia con los demás. Y la diferencia está en que nosotros no vamos a ceder ante ese poder omnímodo que pretende finalmente dominar nuestras vidas, porque si nosotros cedemos ante ese poder omnímodo, pues lo que vamos es a perdernos nosotros mismos. Y al perdernos nosotros mismos, finalmente nosotros no vamos a lograr algo muy importante: mantener lo poco que todavía queda de la civilización occidental, de la civilización judeo-cristiana. Esta gente lo que quiere es sacarnos y quiere que tengamos vergüenza de tener una religión. Esta gente quiere hacernos entender que tenemos que tener vergüenza de pedir nuestra bendición, la famosa sea, a nuestros abuelos para salir a la calle, para luego volver a nuestras casas sanos y santos. Esta gente lo que pretende es sencillamente decirnos lo que nosotros vamos a pensar y a decir. Y en consecuencia, yo me pregunto, y suelo preguntarme, y lo digo no solamente aquí, sino en el programa de radio y en la televisión, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿quiénes son realmente los fascistas y los autoritarios? Porque ocurre que aquí los roles están de alguna manera trastocados. Ellos no quieren dar a entender que nosotros somos los fascistas y los autoritarios, cuando que son ellos los que pretenden dirigir nuestras vidas. ¿O acaso somos nosotros los que estamos haciendo estas leyes para ponerle a los no vacunados en lugares especiales, como ellos dicen? ¿Acaso ellos no están creando los futuros campos de concentración? ¿Acaso no son ellos los que pretenden decirnos que somos ignorantes porque sencillamente creemos de manera diferente? Pues todo eso significa sencillamente la imposición de una idea. Y la idea es autoritaria, es fascista y sobre todas las cosas conlleva a una tremenda fuerza de violencia. Porque falta poco nomás ya que saquen a sus escuadrones de las SS o de la Gestapo para que recorran las calles y le pidan a los ciudadanos
su pase sanitario para caminar o no por tal avenida o ingresar en tal o cual supermercado. A ese objetivo quieren llegar. Por eso vienen con la teoría del miedo, el miedo que están provocando en la población, que por suerte con estos programas que realiza Marchi, nosotros podemos intercambiar nuestras ideas, hace que muchas personas finalmente caigan presa de esa situación. A estas personas que no tienen la oportunidad muchas veces de conocer, es lo que también nosotros tenemos que llegar, porque para ellos lo más importante es tener a gente que finalmente no tenga reflexión crítica, que no conozca de historia, que no conozca de filosofía y que luego sencillamente ofreciéndole subsidio, porque ese es el programa que están teniendo ellos. El anteproyecto que están preparando, por ejemplo, es un proyecto de ley por el cual se le va a otorgar un subsidio a todas las mujeres del Paraguay, un subsidio de 1,5 millones de guaraníes. Y la pregunta es, ¿por qué hacen eso? Y muy sencillo, es para preparar el camino de la reorientación finalmente de lo que se denomina el respeto al hombre y a la mujer al final y al cabo, para que los que critiquen ese proyecto de ley sean vistos como machistas y finalmente personas que no van a respetar supuestamente a la mujer. Porque ¿quién va a hablar en contra de ese subsidio que se le va a otorgar solamente a las mujeres? Pues el que se oponga va a ser visto para ello, de luego, como la persona que finalmente lo único que quiere es mantener la sociedad del patriarcado, la sociedad de los machistas. Y esa es la forma en que ellos van a ir ingresando. Y de luego tenemos que estar preparados para revertir y enfrentar esa situación, aunque estemos en minoría. No importa que seamos pocos, lo que importa es que estemos unidos. Y ahí viene una cuestión importante. Yo creo que muchas veces cometemos el error estratégico, fundamental, que es un error filosófico, pero al mismo tiempo estratégico, de no darnos cuenta que nosotros no vamos a pensar todos iguales, que en ese faro que nos ilumina, básicamente, que es el respeto a la persona, que ideológicamente podría decirse que hay anarcocapitalistas, conservadores, hay minarquistas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que saber que lo más importante es preservar nuestra libertad y nuestra propiedad privada, que podemos tener algunas diferencias, pero lo que no podemos es atacarle a algunas personas porque sencillamente empiezan a tener una forma un poco diferente de ver las cosas, pero que en el fondo son parte también de nuestra forma finalmente de ver las cosas y de desear la sociedad libre. La sociedad libre no está formada por personas que piensan igual, está formada por personas que piensan diferente, pero que sí, sí y sí, definitivamente sí, respetan la vida, la libertad y la propiedad. Esa es nuestra piedra filosofal. Muchas gracias por la respuesta. La verdad que en resumen es todo lo que abarca el pensamiento de varias personas que así como decís, Víctor, varios tenemos distintas formas de pensar, pero hay que enfocarnos en esa piedra filosofal, como bien decías. Quiero darle la palabra a Germán y después a Spooner. Buenas noches a todos. Buenas Hola Germán, ¿qué tal? noches, doctor. Buenas Mi noches, Germán, ¿cómo estás? respeto y admiración de siempre. Felicitarle por esta magnífica presentación. En algunas oportunidades en las que pudimos compartir en este tipo de foros el tema del orden mundial, del nuevo orden mundial, eh, escuché algunas eh, expresiones que alegan que es consecuencia del capitalismo o quieren relacionarlo incluso con el ultraliberalismo. Sin embargo, para mí la característica que tiene
este nuevo orden mundial de tener una élite que maneja un organismo de planificación central para dirigir nuestras vidas, se orienta más al colectivismo. Entonces la pregunta es, ¿en qué sector, en qué lugar del espectro ideológico político situamos al nuevo orden mundial? Y una segunda pregunta, eh, ¿vamos a la implementación del nuevo orden mundial inexorablemente o hay algo que podemos hacer para evitar o para revertir la implementación de este nuevo orden mundial? Sí, gracias, Germán. La primera pregunta se refiere a qué espectro ideológico es el nuevo orden. Y es espectro ideológico del colectivismo, entendiéndose el colectivismo como aquella manifestación de ideas y de práctica por el cual se concentra el poder en pocas manos y se controlan los factores de producción y de luego se decide por los demás. Por lo tanto, el nuevo orden mundial es directamente anticapitalista, es contrario al capitalismo liberal, es contrario al Estado de Derecho y es contrario de luego a la economía de mercado donde se respeta las decisiones de la gente sin importar su origen social, económico, credo o de raza. Primera cuestión, ¿verdad? Y la segunda cuestión es que esto se está volviendo de castaño a oscuro, como se dice, y no va a ser fácil esta batalla. Y ahí viene mi propuesta concreta. Habiendo analizado este tema y habiendo leído de una manera bastante pormenorizada, en este caso la Agenda 2030, la historia de las Naciones Unidas y todo lo relacionado a lo que está ocurriendo ahí con las medidas políticas económicas y de educación que se están llevando a cabo, nosotros tenemos que insistir en la batalla cultural, pero la batalla cultural es insuficiente, es una condición necesaria, pero insuficiente. Tenemos que hacer la batalla política. Si nosotros o las personas que quieran, desde luego no todas probablemente lo van a querer, tenemos que de alguna manera también expresarnos en la academia, en las fundaciones, en los institutos, en la prensa, en los medios, en las redes o a través de estos medios como lo utiliza Marchi, ¿verdad? Pero no es suficiente. Tenemos que hacer la batalla política y la batalla política, mientras todavía no tengamos que alzar las armas, se hace precisamente utilizando los mecanismos que tiene la democracia constitucional, es decir, ocupar espacios de reflexión y de debate político en donde finalmente la gente, exista cada vez más gente que pueda constituirse al menos en una forma de mayoría en la cual pueda impedir de una u otra manera el avance de leyes como las que se están viniendo, como por ejemplo ocurrió con el acuerdo de Escazú, con lo que se viene, por ejemplo, con las políticas de la ideología de género, con lo que se viene y se pretende, por ejemplo, con lo que quiere hacer el Ministerio de Educación afectando las mallas curriculares, con lo que se viene finalmente con la afectación del Estado finalmente menos entrometedor finalmente en las decisiones de la gente a través de más burocracia. Y en lo que se viene, y señalo esto último, nomás muy importante, en lo que se viene con el aumento de la inflación. Corea del Sur ya ha dicho que va a entrar en un proceso inflacionario. Estados Unidos vuelve a entrar en un proceso inflacionario. Paraguay está entrando en un proceso inflacionario. Y la gente dice, pero si ese es un tema económico, estamos hablando de filosofía y cultura. No, la inflación es un tema filosófico, es un tema cultural. ¿Por qué? Porque la inflación es el reflejo del mal gasto despilfarrador que utiliza el Estado
para alimentar al presupuesto público y de ese modo nutrir a las ONGs internacionales para seguir perjudicando al Paraguay. Nuestra propuesta tiene que ser cortarle los víveres a las ONGs, porque si de ONG vamos a hablar, pues sencillamente tienen que hacer cumplir lo que esa palabra dice. No tienen que recibir ni un solo guaraní, no 1.000, ni uno solo, ni un solo guaraní tienen que recibir las ONGs, de sea cual sea a la actividad que se dedique. Ningún paraguayo, ninguna paraguaya, ningún extranjero que vive en este país tiene que darle un solo guaraní a esta ONG porque nosotros ya sabemos lo que ellos pretenden. Y en consecuencia siguen nomás gastando nuestro dinero. Y ahora ocurre que como el déficit va a ser de más del 3%, la inflación va a ser del 7%, lo que ellos van a hacer es aplicar más endeudamientos. ¿Para qué? Para aplicar políticas supuestamente más sociales, políticas de mayor concentración y de mayor apego a lo que ellos denominan la educación inclusiva. Por eso es que yo anexo la cuestión de la inflación como una cuestión filosófica. Ahora quiero darle la palabra a Spooner, después a Matt y a Cintia. Hola, buenas noches para todos. Yo quería hacer una pregunta al doctor Pavón. Creo que esto ya le había preguntado en persona, ¿verdad? Si no cree que el concepto de república en sí es un peligro inherentemente para la libertad, ya que las instituciones de la república eh, sí o sí están cimentados en el sistema democrático electoral, ¿verdad? Y al estar cimentado en el proceso democrático electoral, eh, igual termina recayendo en la subjetividad del ser humano. Es decir, que si hay mayoría socialista en el país, vamos a derivar sí o sí en un socialismo a nivel país y no se debería más apuntar a a una batalla cultural enfocada en convencer a todos los espectros políticos, no solamente a la gente que es liberal o tenga afinidad por las premisas del liberalismo, por la vida, la propiedad, la libertad, sino que a todos los espectros políticos sobre la idea de que está mal de por sí imponer un sistema por sobre los demás a través de la fuerza coercitiva del Estado. Ya que los socialistas, como sabemos, a ellos no les importan los datos. O sea, vos le podés decir 1 más 1 es 2 y por más que vos les demuestres que es así, igual van a seguir negando, ¿verdad? Entonces, ¿no le parece que es una mejor idea el hecho de dar la batalla cultural en el sentido de que convencerle a la gente que el sistema impuesto a través del Estado, de arriba para abajo, es lo perverso y lo que hay que combatir, y que cada uno pueda hacer su visión política dentro del mismo territorio con la gente que adhiera voluntariamente a esa premisa? La pregunta es interesantísima y desde luego yo he reflexionado sobre eso y creo que me reafirmo en lo siguiente, sin temor, por supuesto, y con mucho respeto a que, por supuesto, no estén de acuerdo muchos, ¿verdad? Pero una sociedad requiere de un orden político. Lo que nosotros sabemos a través de lo que se denomina la evolución de las instituciones, y esto lo explica von Mises en su libro Teoría e Historia. Nosotros necesitamos de un orden político para preservar precisamente nuestra libertad, porque el ser humano, al comienzo de la civilización,
no tenían inconveniente en establecer una sociedad en la que finalmente la cooperación social era la forma más eficiente y moral de establecer nuestro relacionamiento social por una cuestión muy sencilla. Los seres humanos éramos pocos en un territorio determinado y por sobre todas las cosas los temas no eran muy complejos. Y fue ahí que el ser humano fue desarrollando diversas teorías que de alguna manera trataban de explicar y sobre todas las cosas de limitar al poder, porque el poder siempre va a existir, siempre existió. El poder puede ser de un grupo de personas, el poder puede ser de un grupo económico, el poder puede ser de un grupo eclesial, religioso, etcétera, etcétera. El tema es cómo vamos a limitar el poder. Y en consecuencia, la forma de limitar el poder no fue desde luego ni la monarquía, no fue desde luego los regímenes autoritarios que se trataban de implementar, sino que fue una forma de concebir la sociedad en la que nosotros podemos de alguna manera ponernos de acuerdo, porque ya no podemos resolver entre pocas personas nuestros problemas y nuestras decisiones en una suerte de aerópago, como hacían los griegos, y se reunían en una plaza y votaban en lo que se denomina la democracia directa. Ya no lo podemos hacer. En consecuencia, viene lo que se denomina el concepto de una organización social en la cual nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Ahora bien, esos gobernantes o estas personas que van a fungir de gobernantes tienen que tener unas tareas específicas y esa tarea específica tiene que estar establecida en la Constitución. La Constitución no es obra del Estado, la Constitución es obra precisamente de los individuos que se percatan de la necesidad de preservar su seguridad y de algo muy importante que no tenemos que olvidar, porque tiene mucho que ver con el tema del nuevo orden. Siempre van a haber personas que no van a querer vivir en libertad ni respetar la propiedad privada. Podrán ser alguna vez una mayoría o una minoría, pero hay personas que no desean vivir en una sociedad libre. Hay personas que quieren dominar a sus prójimos, que quieren tener cada vez más poder de todo tipo y por lo tanto ese poder tiene que ser controlado y de una manera limitado. La Constitución es un acuerdo de paz entre los ciudadanos. Y ese acuerdo de paz no puede ser y no puede tener no solamente un solo objetivo debe tener, limitar el poder. De que se cumpla esa limitación del poder, desde luego no es fácil y va a ser una lucha permanente y no va a ser una lucha que va a terminar de aquí ni a 500 años, porque sencillamente siempre van a haber personas que van a querer doblegar a sus prójimos. Y por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es tener una constitución de la libertad, no una constitución o un documento que finalmente ensalce o le dé más poder al Estado. La Constitución, concretamente, se hizo para protegernos del gobierno, porque el gobierno va a existir en la medida que siempre van a existir de alguna manera personas que van a querer dominar a su prójimo. Hay personas, como nosotros los que creemos en la libertad, que decimos incluso que no hay necesidad de tener quizás un Estado, pero ocurre que, hay que ser sinceros, así como hay personas que no queremos molestar a nuestro vecino, que queremos vivir en paz, como dice la bandera de Gadsden, que queremos sencillamente que nadie nos moleste, pues hay también un problema en la sociedad que no vamos a poder corregir de la noche a la mañana y creo yo esto va a llevar muchos años todavía. Así como hay personas que queremos vivir con tranquilidad, con paz, en paz, respetando la propiedad de otras personas, lamentablemente hay otras personas que piensan exactamente lo contrario. Y la historia así lo demostró. Así lo demostró. Sean personas organizadas o no organizadas, de alguna manera van a tratar de alguna manera de afectar las decisiones de otras personas a través de métodos violentos. ¿Qué hacemos para impedir que la violencia en la sociedad pueda crecer?
Pues la única forma de impedirlo es precisamente que las personas puedan vivir bajo lo que se denomina el orden político de la libertad, porque la libertad puede decir que no tiene responsabilidad degenera en libertinaje. Y aquellos que caen en libertinaje, pues tienen que recibir algún tipo de sanción, porque si no reciben sanción y nosotros los que queremos vivir en libertad no nos defendemos de esos que quieren finalmente venir a hacernos daño, pues tenemos un problema. O somos finalmente dominados por esas huestes mucho más poderosas, o sencillamente cuando cometen una sanción les enviamos a la cárcel o les enviamos con la sanción correspondiente. No hay otro método en el cual se pueda hacer. Una sociedad en la que finalmente se crea que vamos a tener nomás una mejor sociedad sin una organización mínima de coerción, a mi modo de ver, es un error epistemológico, es un error filosófico que sencillamente implica decir que aquello de que los hombres son todos buenos por sí mismos y no necesitan nomás de sanción, es verdad, y esto no es cierto. Hay personas que lamentablemente no van a querer y no quieren vivir en una sociedad ordenada, basada en la libertad. Por eso es que los delincuentes y los criminales siempre van a existir. El problema que nosotros tenemos es que ahora los criminales han ingresado en la organización llamada Estado, porque ese Estado que hoy tenemos ya no nos representa. No es el Estado liberal. Nosotros no tenemos una democracia liberal, tenemos una democracia así a la usanza absolutamente populista y absolutamente de carácter violento, que le saca unos para darle a otros, en la cual un grupo de personas vive a expensas de otros. Ese no es el Estado de Derecho, esa no es la democracia constitucional, y nosotros, los que creemos en la República como precisamente garante de la propiedad privada, como decía Cicerón, nosotros creemos que para vivir en libertad, para poder acrecentar nuestros talentos y nuestras capacidades y no dañar a nuestro prójimo, necesitamos de un orden político mínimo para que finalmente aquellos que quieran violentar a sus prójimos también tengan la sanción correspondiente. Para seguir el orden, quiero darle la palabra a Matt, después a Cintia, Esteban y Víctor. Víctor Colmán, perdón. Pero sí les quiero reiterar que por favor sean concretos con sus preguntas para dar espacio a las demás personas, por favor. Bueno, buenas noches, Víctor, buenas noches, audiencia. El punto que quería tocar más bien es una pregunta concreta. ¿Qué hacemos el común de los ciudadanos o los estudiantes cuando segregan nuestras libertades? Por ejemplo, en mi caso soy estudiante de la Universidad Nacional de Asunción, estudio economía y particularmente nosotros para acceder de nuevo a las clases presenciales, sí o sí vamos a tener que presentar el carnet de vacunación. Entonces, muchos por cierto tipo de cultura que tienen no desean vacunarse. Hay compañeros que tienen una cultura cristiana, otras que son judías, de diferentes etnias vienen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de batalla que uno puede dar en ese caso? Aparte, cómo se está avanzando sobre los derechos de los universitarios. También para el año que viene, dentro del presupuesto general de la nación, se va a reducir la inversión en lo que serían becas para los estudiantes. Eso significa menos gente preparada para el futuro. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esto? Quiero remitirme brevemente en razón a que ahí existen otras personas también que quieren participar lo siguiente y realmente valoro mucho tu reflexión en primer lugar. Yo escribí un libro que se llama La acreditación universitaria, sus defectos y virtudes. Y critico en este libro, porque lo presenté ante los rectores de la Universidad del Paraguay, como que la educación en el Paraguay, universitaria en este caso, ya ha perdido su característica principal, que es el de la autonomía. Y habiendo perdido la autonomía,
a través de la ley correspondiente de educación superior, en el cual le da un poder superior al Consejo Nacional de Educación, que se llama el CONES. Las universidades perdieron lo que se llama su alma mater. La autonomía conlleva al manejo de su propia malla curricular y por lo tanto debe reflejar la misión, la visión de sus propietarios y de sus dueños, lo cual relega desde luego la existencia de la universidad nacional. En consecuencia, estamos ante una cuestión de fondo, como el que vos estás señalando y que me gustaría con mucho gusto seguir conversando, pero me remito a ese libro que escribí porque allí yo explico que el problema de la universidad en el Paraguay y al final creo yo en el mundo es que ha perdido su concepto genuino, el alma mater de la autonomía por el cual las universidades deben ser reflejo de lo que finalmente cada universidad refleje en sus estatutos y hoy ya no se hace así. Las universidades no pueden tener una malla curricular independiente al poder del Estado, aunque sea privada, y de ese modo han perdido su esencia, esa alma mater, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que ir viendo ya de manera inmediata, dicha esa reflexión de crítica, tenemos que ir viendo a ir y migrar directamente a una educación privada hacia el homeschooling para finalmente establecer un nuevo parámetro educativo, porque en el Paraguay no tenemos educación, tenemos instrucción. La instrucción es saber leer, escribir y hacer algunas operaciones aritméticas. Paraguay nunca tuvo educación en toda su historia, porque su historia ha sido la historia de las tiranías y de las dictaduras. En consecuencia, el tema educativo es, a mi modo de ver, sumamente importante, pero tiene que ser no el de la instrucción, sino el de la educación de la libertad, que estamos perdiendo y que de paso también se está perdiendo en muchas partes del mundo. No se olviden ustedes que universidades importantes como la que existen en Estados Unidos hoy en día prácticamente han sido presas precisamente de varias cuestiones que hacen, por ejemplo, a esa cultura de la cancelación, a todo lo que significa despojarse del principio de la igualdad y del mérito. Y sencillamente por ser, por ejemplo, de cierto color, uno ya tiene mejores puntajes que otro por ser de otro color, o porque sencillamente la estatua del rector o del presidente de un país determinado, porque supuestamente tuvo alguna vez esclavo, o sencillamente porque tenía otra forma de concepción filosófica, tiene que ser rechazado. Y eso se aprende en los estamentos precisamente educativos, se aprende en la escuela, se aprende en la universidad, y cuando ese joven quiere ocupar un cargo, por supuesto, ¿verdad? Lo único que quiere es convertirse en un Benito Mussolini que finalmente quiere hacer valer su famosa teoría del niente furo el Stato y tutto nel Stato, ¿verdad? Todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. El problema educativo es el más grave problema institucional con el cual nosotros nos enfrentamos, porque la educación que tenemos no es educación, es instrucción, primero, y segundo, porque el alma mater donde debería construirse la reflexión, la investigación, la cultura que se hace en el reconocimiento de la cultura que está en la universidad se ha perdido. Y eso es muy grave, y yo eso lo digo precisamente en mi libro, que hablo sobre la acreditación que critiqué fuertemente, porque para acreditar hoy tenés que cumplir con lo que establece el CONES y la Agencia Nacional de Educación Superior. Por cierto, ese libro no quiso ser publicado y lo tuve que costear íntegramente, lamentablemente, y así fue. Excelente, muchas gracias, Víctor. Gracias, Matt, por tu pregunta. Cintia, Esteban y por último, Víctor, y ahí ya vamos cerrando con las preguntas por hoy. Sí, buenas noches, Víctor. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves la salida de la situación en la que estamos metidos? Porque según yo puedo percibir, los electos por los ciudadanos, entre comillas, ¿verdad? Electos, responden a intereses extranjeros
responden, obedecen a los delineamientos de ONGs y fundaciones extranjeras, que además se financian con nuestros recursos. Y la verdad es que quienes llegan al poder lo hacen porque tienen un fuerte respaldo económico, llámese de origen con fondos legales o ilegales, para poder acceder al poder, y ciudadanos comprometidos como tu persona, por ejemplo, de pronto no tiene ese apoyo económico y no tiene cómo competir contra esa maquinaria corrupta y delincuente. Y realmente los ciudadanos vamos y votamos creyendo que estamos decidiendo, y no estamos decidiendo en realidad, porque los candidatos no son impuestos. Y lo que yo veo es que se está siguiendo una línea a través de los diferentes y sucesivos gobiernos que nos está conduciendo inexorablemente al mismo destino. No importa si es de un movimiento político o si es del otro, o si es de un partido político o es del otro. Todos responden a un delineamiento que no hace al verdadero interés de los ciudadanos o a la verdadera identidad de nuestro país. Entonces, además de la batalla cultural que va a conllevar su tiempo, y más con la deformación educativa, eh, ¿cuál sería una salida antes de que nos veamos metidos en una situación similar a la que vimos ocurrir en la historia con el nacionalsocialismo y con los gobiernos de facto? Muy buena la reflexión y la pregunta, y voy a tratar de contestarla de manera breve. Primera propuesta: el sistema educativo paraguayo tiene que migrar hacia la formación de personas independientes del poder. Nosotros estamos creando y educando, instruyendo, mejor dicho, así como expliqué, instruyendo a personas que quieran ser de alguna manera adeptas al poder de turno, porque de la misma malla curricular se ha sacado el concepto de la historia. Hoy los jóvenes no saben lo que significa las tres causas de la guerra de la Triple Alianza, no saben lo que es Nanagua de Gloria, no saben lo que es Eduigis Díaz, y de luego no saben lo que es Fernando de la Mora. Y en consecuencia, cuando no se sabe eso, las personas nacen y se reproducen sencillamente para volverse cada vez más adeptas al poder. Y ese es un problema que se resuelve con la segunda propuesta. La primera, la educación de la libertad. Y la segunda propuesta, el cambio del sistema electoral. Nuestro sistema electoral no es bueno, sino que al contrario, es como bien dijiste, propicia precisamente que aquellos que quieran llegar tengan que ser de alguna manera financiados por organismos o personas que tienen más poder económico. Incluso los candidatos tienen que tener, de hecho, un poder económico extraordinario para llegar a los cargos, lo cual no se compadece de lo que significa la genuina democracia liberal constitucional. ¿Qué tenemos que hacer en consecuencia? Migrar el sistema electoral por lo que se denomina unipersonal, y por el cual se dividen finalmente una determinada zona geográfica por distritos, para que las personas sean finalmente responsables por un distrito determinado ante sus electores. Hoy los políticos que tenemos no nos representan porque sencillamente tienen dos problemas. No tienen credibilidad porque obviamente no tienen ningún discurso, ninguna propuesta, sino que sencillamente prometen más cargos y más Estado. Y segundo, tampoco tienen sentido de pertenencia y de control porque los ciudadanos no les controlamos, porque ellos son elegidos prácticamente en listas sábanas, excepto que se dio un pequeño avance con este tema de lo que se denomina el voto cualificado, ahora el voto este, que ahora tuvo y que tiene algunas críticas, ¿verdad? Pero no es la solución esa. La solución es otro sistema electoral por distritos, que sería un poco largo ahora explicar, pero que le daría al elector el control sobre su representante. Si ese representante le promete a su distrito que debe estar por cierta cantidad de habitantes, que va a hacer esto y que en caso contrario
va a renunciar si no lo hace, o sea, sus electores lo van a hacer renunciar, pues esto va a seguir así. Y otra cosa que obviamente tiene relación directa y que hay que modificar inmediatamente, creo yo, ¿verdad? Es precisamente el sistema de elección directamente que se relaciona a los legisladores que tienen hoy día una duración sine die, es decir, ellos pueden ser electos por los años y por el tiempo que deseen, tal como ocurre hoy con varios legisladores, cuando que el presidente de la República no puede ser reelecto. Hay mucha tela por cortar, pero mi respuesta en consecuencia es esa. Uno, el sistema educativo tiene que modificarse sustancialmente para que la familia y los maestros sean los que elijan el tipo de educación que quieran para sus hijos. Y de luego, ¿quién mejor para decidir que los propios padres lo que van a estudiar sus hijos y no hoy como le vemos a niños de 40 kilos que llevan una mochila de 60 kilos, lo cual, por supuesto, lo único que le hace es provocar cada vez más escoliosis en sus espaldas. Y en segundo lugar, cambiar el sistema electoral por el sistema, y ahora me viene el nombre, no me estaba recordando, uninominal. El sistema electoral tiene que ser uninominal y no como el que tenemos ahora. Por último, quiero dar la palabra a Esteban y último a Víctor Colmán. Y con eso vamos cerrando por hoy. Así que adelante, Esteban, te escuchamos. Gracias, Marchi. Buenas noches, señor Víctor. Buenas noches a todos. Una consulta más que nada. Por un lado tenemos el paraguayo, que realmente es mucho más liberal de lo que uno pensaría filosóficamente, empíricamente. Por ejemplo, tenemos al chipero que trabaja eh, sí, por sí mismo, vende por sí mismo, compra por sí mismo sus insumos, sin generalmente, o sea, por ejemplo, el chipero de Cacupe le compra el abaticuí a su vecino y así también el almidón, el queso y demás. Entonces, él sí está ejerciendo un trabajo de forma no estatizada, o sea, no paga impuestos, trabaja, no da IVA y un montón de cosas, pero él sí es liberal en esencia y en pureza, digamos. Pero tenemos, por ejemplo, otras personas que saben mucho de historia, saben mucho de números, saben mucho de... Se llenan mucho con la palabra libertarismo o filosóficamente, no sé, un montón de tonterías, ¿verdad? Bueno, tonterías me refiero a porque no implementan esto porque me tocó ya conversar con personas que se dicen libertarios pero trabajan en la función pública, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es, ¿cómo podemos llegar a un intermedio, ¿verdad? Una persona que es liberal empíricamente y una persona que se dice libertario, pan anarco, no sé qué historia, pero no lo aplica, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a un intermedio que sería lo ideal? Bueno, la respuesta es sencillamente que sea coherente con la idea. Lo que sí me gustaría es profundizar brevemente nuevamente, porque ese es un tema que también es muy fascinante, el hecho del emprendedurismo o lo que se llama la función empresarial, tal como lo explica la Escuela Austríaca de Economía, ¿verdad? Que es también de base filosófica. El paraguayo es una persona emprendedora y genuinamente es un emprendedor nato. Lamentablemente, los malos gobernantes con malas ideas lo están convirtiendo en una persona lamentablemente llevada hacia la informalidad e incluso hacia la marginalidad. Yo celebro el grado de informalidad que hay en el Paraguay, porque es la forma precisamente de demostrarle a los malos gobernantes y a las malas ideas que supuestamente la formalidad es la solución. Yo no creo que la formalidad de tener que pagar más impuestos, que la formalidad de tener que pagar un salario mínimo que no se compadece de la dignidad de ninguna persona, porque aquí el salario mínimo es un techo y no un piso. Yo celebro que las personas que no quieran adherirse a la burocracia estatal finalmente sean parte de la formalidad. La formalidad es el resultado del estatismo que tiene el Paraguay, un estatismo lacerante,
porque sencillamente no le respeta a las personas que quieren salir adelante, a esa persona que lo único que quiere es llevar el pan a su hogar y que estas personas que están y que fungen supuestamente de políticos y que no lo son, por cierto, porque hay que valorar nuevamente el concepto de la política, hacen que finalmente esta gente no quiera finalmente ser parte de la formalidad. ¿Por qué ser parte de la formalidad? Para que te apliquen el impuesto a la renta personal cuando estás pagando 5,5 millones, cuando estás ganando 5,5 millones guaraníes. ¿Para qué ser formal? Para que finalmente te controle la SET, si te fuiste o no de vacaciones y con aquel lugar te fuiste para finalmente controlar tus impuestos y finalmente pueda ser controlado por el gran hermano. ¿Para qué ser formal si finalmente la gente más talentosa está hoy triunfando fuera de la formalidad, sencillamente a través de una educación que se ha vuelto cada vez más separada de los intereses de los gobernantes? Esa forma de emprendedurismo es el que yo quiero. La persona que realmente pueda vivir a costa de su propio esfuerzo y su trabajo y no precisamente de una formalidad. Los incentivos que tiene la persona para volverse formal son inhibidores para la formalidad, son contrarios al emprendedurismo. Si al paraguayo se le dejara un solo impuesto, como es la propuesta que manejamos, un solo impuesto, e incluso después que sin impuestos, que en el Paraguay haya más libertad económica, que significa la autonomía del individuo frente al Estado, yo le puedo asegurar que el paraguayo va a salir adelante, como de hecho ocurre en otras sociedades, donde demuestra talento, disciplina y sobre todo sabe que va a ser recompensado por su trabajo. Por eso las remesas representan un gran porcentaje de lo que se denomina el ingreso finalmente de dinero en el Paraguay, porque son personas, además de mejorar sus condiciones de vida en otros países, finalmente remesan para sus familias. ¿Y eso por qué ocurre? Porque aquí mismo en nuestro país, los malos políticos, todos ellos de raigambre socialista, estatista, lo único que quieren es ponerle más impuestos, más burocracia. No es posible que en el Paraguay, para hacer una empresa, se tenga que tardar más de 70, y ahora me dijeron incluso algunos que estaban haciendo, constituyendo una empresa 85 días, y uno se va a Estonia y lo puede hacer en un día. Ese sí es el modelo que tenemos que imitar. Menos burocracia, menos impuestos y cada vez más libertad económica. La historia del Paraguay ha sido la historia, lamentablemente, de un lacerante estatismo que lastimosamente ya se inició cuando en el Paraguay, en la colonia, cuando se levantó en estas tierras la primera bandera del concepto de la libertad y el buen gobierno, y que fue destruido por los porteños y los españoles, que le colocaron el puerto preciso de Santa Fe para que nuestras mercaderías no llegaran a Buenos Aires, y porque le colocaron un impuesto del 80%, y para colmo, para todos aquellos que levantaron el concepto de libertad y gobierno en el Paraguay, esas mercaderías que eran perecederas, tenían que ir en carretas en Buenos Aires. Y eso fue porque aquí en el Paraguay, antes de la Revolución Americana de 1776, antes de la Revolución Francesa, en 1723, 1725, se levantó en el Paraguay el concepto de la libertad y el buen gobierno, y eso fue destruido, y destruido de luego por los que quieren concentrar el poder, por los que quieren manejar nuestras vidas, como así también está ocurriendo en pleno siglo XXI, de acuerdo al tema que hemos abordado. Muchas gracias. Y por último, Víctor Colmán, si tenés tu consulta y después ya cerramos el espacio de libertad de hoy. Buenas noches, doctor Víctor Paún. Siempre le pido consejo y eso, y en relación mi pregunta es base a eso también. Bueno, no es un análisis muy profundo. En relación, por ejemplo, soy una persona del interior que tengo amigos, por ejemplo, que están muy arraigados o están muy interesados más a la tendencia socialista, por decir. Y en ese sentido, hablando de lo que estaban hablando sobre la batalla cultural, ¿cómo
puedo hacer para hacerle llegar la idea de la libertad, estas ideas que son más mejores que obviamente lo que ellos piensan y eso. Y muchas veces ellos no comprenden, por ejemplo, le gusta que haya impuestos altos y esas cosas. Y la verdad que me preocupa mucho ese sentido. No es un análisis muy profundo, es solamente un consejo si es que me podrías dar, doctor Víctor Pavón. Sería muy interesante escuchar de su parte. Un saludo, tocayo, un joven del interior que siempre está impulsando la idea de la libertad y te felicito siempre por ese ímpetu y ese deseo de salir adelante. Mira, yo creo que la mejor forma de seguir impulsando la idea de la libertad es hablando, conversando, haciendo y teniendo estos espacios como el que tenemos ahora, haciendo charlas, conversaciones y por sobre todas las cosas, ser siempre una persona que quiera ir aprendiendo cada vez más. Yo les recomiendo por eso a los más jóvenes que se zambullan en los libros, en los clásicos, que conozcan lo que dijeron los grandes esclarecedores y que de luego también lo sepan criticar, porque no existe en la filosofía de la libertad algo que sea dogmático. El dogma es contrario finalmente a nuestra idea. El dogma significa que algo no puede ser criticado y que debe ser aceptado como tal. No, de ninguna manera. La verdad se busca, se reflexiona, se hurga, hay que profundizar y sobre todas las cosas hay que siempre tomar en cuenta que la otra persona también tiene una forma en la cual nosotros tenemos que respetar. Nosotros no somos y no debemos ser dogmáticos. Nosotros no debemos ser soberbios, pero sí debemos ser valientes y no tener vergüenza de expresar nuestra idea. En el Paraguay nunca se dejó prender la idea de la libertad, excepto por espacios muy cortos de su historia, porque fue destruido todo vestigio de libertad. Sucedió en la colonia, como le había dicho, en 1723 al 25, sucedió con Fernando de la Mora y de luego también sucedió con Eusebio Ayala cuando le hacen el golpe de Estado en 1936. Y nunca más la idea de la libertad, de hecho, no se dio en el país porque gran parte de sus dirigentes de escasas luces y profundamente estatistas en el fondo, lo que quieren es concentrar el poder y tener lo que se denomina la varita mágica para decirnos a nosotros lo que vamos a decir y lo que vamos finalmente a hacer. El Paraguay por eso es que es un país que tiene todas las posibilidades para salir adelante, pero tenemos un problema y el problema no es, como algunos nos quieren hacer creer, un problema de que el paraguayo es haragán. Eso nos dicen siempre los autoritarios. No, el paraguayo es una persona trabajadora e inteligente, pero le faltan los incentivos necesarios para lograr ese gran cometido. Por tanto, yo te diría y te aconsejo, ¿verdad? Humildemente, que sigas en ese interés precisamente de seguir reflexionando, de leer libros, de intercambiar, de preguntar, que todos de alguna manera tenemos mucho que aprender de nuestro prójimo, porque nadie en este mundo se puede creer investido de la autoridad de saber más que su prójimo. Puede conocer más, pero la búsqueda de la sabiduría empieza con la humildad intelectual de decir, así como lo decía Sócrates, en primer lugar, gnosis auton, conocernos a nosotros mismos y sobre todo pensar que la sabiduría se construye en el amplio espacio de la reflexión y sobre todo del estudio que nosotros tenemos que hacer de los grandes maestros que de alguna manera nos legaron también cosas importantes que aprender. Pero nuestra tarea es ser superiores, porque el discípulo tiene que ser más grande que su maestro. Y si el maestro es maestro, así lo va a entender. Muchísimas gracias, doctor Víctor, por una vez más estar con nosotros. Antes de cerrar, quería invitarte a que también puedas hacer
valga la redundancia, la invitación a las reuniones que se siguen haciendo en el movimiento los sábados de mañana, ¿verdad? Asimismo, Marchi, todos los sábados a las 9:30 de la mañana estamos siempre haciendo a través del Centro de Estudios Sociales a las 9:30 en nuestro local de Sargento Gauto 814 y Venezuela, las diversas disertaciones, charlas, y están invitadas todas las personas que quieran hablar sobre un tema determinado para que podamos nosotros escucharlo, intercambiar ideas, reflexiones sobre temas filosóficos, políticos, económicos, culturales, educativos, porque el propósito es precisamente la de formar en lo posible, ¿verdad? A personas que, ¿por qué no?, puedan alguna vez ocupar un cargo también político en el entendimiento que la batalla cultural tiene que estar adosada de la batalla política. Y para eso necesitamos personas que se formen, que sean realmente conocedoras de la impronta filosófica, histórica, política y económica basada precisamente en los sagrados derechos individuales a la vida, a la libertad y la propiedad que los agoreros del pasado y que los colectivistas de hoy pretenden destruir y que no lo vamos a dejar hacer. Víctor, una pregunta. Si no puedes decir dónde podemos conseguir tu libro, si es ahí en tu local o también está disponible en las librerías del país. En el local sí tengo está en el local y con mucho gusto ahí lo puedo entregar, ¿verdad? En la librería creo que hace tiempo que ya no están, no tengo que volver a colocarlos. Pero en el local con mucho gusto. Ahí están ya algunos ejemplares y de hecho algunos ya han sido justamente compartidos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias a todos por participar de vuelta y nos encontramos en otra edición el próximo jueves, si Dios permite. Muchas gracias de vuelta, doctor Víctor, y gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.